Vean, la pregunta del millón, ya me la veía venir, ya la sospechaba. Bueno, el CNV en nuestro país. El CNV no cabe duda que es un documento muy bien elaborado, técnicamente bien logrado, pero que lastimosamente no ha llegado a contextualizarse en las diferentes realidades de nuestro país. Y esto ha generado que no se haya aplicado tal como está elaborado. Y diríamos entonces que es un texto de muy buenas intenciones, técnicamente bien logrado, muy bien elaborado, pero que no va más allá de eso. Y que pues los diferentes grupos de docentes en las diferentes áreas de nuestro país a nivel nacional hacen su mejor esfuerzo por contextualizar y tratar de alcanzar en alguna medida algún nivel de desarrollo del CNV. Pero les comparto que he podido presenciar y tener evidencia sobre que en las escuelas, tanto los centros educativos nacionales como privados, manejan hasta dos formas de planificación. Entonces, cuando llegan del Ministerio de Educación y les exigen las planificaciones o los programas de acuerdo al CNV, pues sacan la planificación y el documento que el supervisor espera ver. Y muy bien todo, pero ya en su plan diario de acción pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje tienen su otra planificación que viene siendo como ese diario donde van recogiendo todas las experiencias que se dan dentro del salón de clases, donde el maestro lo que hace es realmente adecuarlo a el contexto, los recursos, el propio grupo de estudiantes y las necesidades que imperen dentro del salón de clases. El paradigma sobre el cual está elaborado o fundamentado el CNV es eminentemente constructivismo, ¿sí? Y ha sido técnicamente bien logrado, pero descontextualizado. Y ya Vygotsky nos decía desde hace muchísimo tiempo que no podía haber aprendizaje, que no puede darse un aprendizaje significativo si no es dentro de un contexto en donde la realidad sea el punto de partida. ¿Sí? Ya con eso, no sé si lo contesté. Gracias. Por acá. No sabemos qué es el CNV. Por favor, a ver si nos quiere comentar. El Currículum Nacional Base, que es el Ministerio de Educación. Ok. Currículum Nacional Base, ¿sí? Es decir, es la planificación del proceso de aprendizaje aceptado a nivel nacional. Es lo que rige el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional. Dijéramos que es una serie de planificaciones de contenidos para cada nivel, de la primaria, para básico y para diversificado. Rige solamente para esos tres niveles. A nivel universitario, pues obviamente ya no se maneja el CNV. ¿Sí? Ok, gracias. Me gustaría saber su opinión en el modelo constructivista, o por lo menos lo de Bosso que nos presentó. Se busca que la persona descubra por sí misma. Ahora, me gustaría ver su percepción como maestro universitario también. ¿Cómo se logra, por un lado, eso con los estudiantes universitarios? Es distinto a un niño que no sabe sumar 2 más 2 y de repente lo estamos enseñando a personas adultas, que es una educación diferente. Pero, ¿cómo se suma eso a, no sé cómo llamarle, un instrumento de medición de aprendizaje? Ok, gracias. Se ha dicho por mucho tiempo que el talón de Aquiles del constructivismo es la evaluación, porque nos llamamos constructivistas y terminamos
terminamos evaluando como conductistas, de la página 5 a la 150, ¿sí? De selección múltiple, que sería como lo que más aplicamos todavía en este momento, a nivel nacional y en las diferentes universidades. Realmente es un proceso que lleva mucho tiempo, no solamente para generarlo a nivel de nuestros estudiantes, sino principalmente a nivel personal, porque requiere mucho deseo y motivación de mejorar nuestro propio proceso de aprendizaje para generar un nuevo proceso de enseñanza. Requiere actualización, requiere el esfuerzo de formación y capacitación en las diferentes estrategias y técnicas didácticas para generar justamente lo que ha planteado, una práctica docente constructivista que pretende generar aprendizajes significativos utilizando las herramientas del conductismo, ¿sí? Entonces, estamos haciendo lo que Einstein llamó locura, haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Hacemos exactamente lo mismo que con el modelo tradicional bancario, en donde estábamos llenando de información, pero esperamos ciudadanos que respondan a las nuevas necesidades de la sociedad o que respondan a los requerimientos de la globalización. ¿Pero y cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde? Si no les hemos dado las herramientas necesarias. Y en ese sentido, no tenemos más que empezar por nosotros mismos y partir de nuestros propios procesos de aprendizaje, identificar cómo aprendemos nosotros, identificar cuáles son nuestros estilos de inteligencia, identificar qué tipo de pensamiento poseemos, cuáles son nuestras debilidades y fortalezas en nuestros propios procesos cognitivos, es decir, cómo pensamos, cómo actuamos en referencia a qué esquemas mentales estamos funcionando como docentes. Y eso nos lleva automáticamente al campo de la actualización, la formación y sobre todo a la puesta en práctica. Que lo que usted está revisando, lo que usted está formándose y aprendiendo en este momento, lo lleve automáticamente a la práctica. Y eso va a ir generando pues toda una red de conocimientos, de prácticas, de herramientas que le van a ir fundamentando, fortaleciendo y mejorando su práctica docente, es decir, su proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso en primer lugar. Luego, déjeme decirle que los estudiantes reaccionan en primer momento de manera negativa. En primer momento rechazan el cambio. Pero ¿y cómo es eso? Que hoy no tenemos dictado, o que hoy no nos dejó la lectura del texto tal, de la página tal a la tal, o cómo es que ahora no hay un examen escrito, cómo es que hoy no nos pide un resumen, por qué nos pide un proyecto, por qué nos está pidiendo un caso, por qué nos está pidiendo que salgamos al campo a ver la realidad. En primer momento los estudiantes rechazan, en primer momento los estudiantes reaccionan. Pero en cuanto ven que ustedes tienen el control y que ustedes tienen el manejo de la estrategia y de las diferentes herramientas y estímulos didácticos, todo se acomoda. Porque pasa lo que decía Piaget, hay un proceso de asimilación, es decir, estoy percibiendo que hay cambios, me cuestiona, me genera un cisma cognitivo. Y este profesor y esta profesora, ¿qué se traen? ¿Y ahora qué onda, verdad? Y saber qué se fumó, y por eso viene con el cambio. Y pasado el tiempo, se va generando la aceptación y se van dando cuenta que lo que estamos haciendo es algo novedoso, es algo interesante, que por lo menos nos van a dar el beneficio de la duda. Ahora bien,
la responsabilidad en el manejo de estos cambios es enorme. Porque si usted inicia el cambio, pero no le da seguimiento, o si se detiene en algún momento porque piensa que es mucho trabajo, al final ni nos pagan para eso, ni toman en cuenta que estemos haciendo cambios. De todas formas, no hay reconocimiento por lo que hacemos o dejamos de hacer. Si ni siquiera voy a recibir una mención honorífica porque ahora soy constructivista y no conductista, pues definitivamente que todo el proceso de cambio que podamos iniciar se viene a pique. Por eso la motivación al cambio empieza por nosotros, porque tenemos que ser la punta de lanza que lleve el cambio al salón de clases, a la institución educativa, pero también el pedestal sobre el cual descanse ese proceso de transformación. Y eso significa transformarme constantemente, continuamente, estar dispuesto a cambiar la forma de hacer las cosas. Y esto implica trabajo, esto implica que usted tendrá que comprometerse con ese proceso, porque si no lo hace, no va a funcionar. Y también implica algo muy importante, fundamentalmente vencer el miedo al cambio. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar que ya no dicte la clase? ¿Qué van a pensar que ya no dé la clase magistral? ¿Qué van a pensar mis compañeros si llevo materiales al salón de clase? Van a decir que no estoy haciendo nada, que estoy perdiendo el tiempo. ¿Y ahora qué va a pasar si la institución pide un examen parcial, un examen final, y yo, en lugar de hacer una prueba escrita, lo que estoy haciendo es un proyecto? ¿Y eso cómo lo evalúo? ¿Sí? Es decir, implica muchos riesgos, fundamentalmente. Tal vez yo conociendo un poquito el contexto de CETECA y viendo lo del paradigma constructivista, la autora nos está planteando del aprendizaje significativo como un nuevo, digamos, modelo constructivista. Pero ¿cómo funciona esto? Yo escuchaba a Nelson, ¿cómo funciona? Digamos, ¿cómo vamos a evaluar? Hay toda una serie de herramientas, y ahí entonces le quiero hacer una pregunta a la doctora, pero cuando hablamos de aprendizaje significativo estamos hablando de que hay un conocimiento previo que hay que recuperar y luego integrarlo, interactuar así con un conocimiento nuevo. Pero para poder recuperar ese conocimiento previo hay herramientas, digamos, el proceso mental, están los mapas mentales, los mapas conceptuales, y hay herramientas y hay libros que nos dan las herramientas para poder recuperar ese conocimiento que se puede utilizar en el salón de clases. Ahora, vamos a hacer la interacción con el conocimiento nuevo, ¿no? Con lo que queremos que se integre. Entonces hay herramientas didácticas, en internet hay un montón, y propias del aprendizaje significativo, hay libros también que nos dan las herramientas para poder hacer eso, pero quizás nosotros no las conocemos porque estamos acostumbrados a una educación, digamos, un poquito más tradicional. Ahora mi pregunta en esto es, tenemos aquí entonces ya el conocimiento previo y herramientas que nos sirven para recuperarlo, para interactuar con el conocimiento que queremos, ¿no? Que ellos vayan, digamos, generando ese aprendizaje. Ahora, para poder evaluar en la educación tradicional, pues estaba el examen, el famoso, la prueba objetiva, y ahora que estamos hablando de constructivismo, existen herramientas de evaluación en el aula y herramientas de observación que nos ayudan a calificar las herramientas de las otras, ¿verdad? Entonces también nos puede hablar un poquito de eso para que puedan hacerse una idea de que ya no solo es el examen final o pregunte, conteste aquí literalmente como yo enseñé en clase, sino ya hay las nuevas herramientas y también cómo nosotros vamos a evaluar un proyecto. Hay instrumentos que nos ayudan a evaluar. Muy bien, vamos entonces a mencionar o a desarrollar un poco más el tema de las estrategias o técnicas que utiliza el constructivismo para desarrollar los procesos de aprendizaje. En el tema de la evaluación se va a hacer uso, por ejemplo, de listas de cotejo y principalmente de rúbricas. Las rúbricas hoy en día son
tablas de valoración en las que el docente va a establecer los criterios mínimos y máximos para poder determinar la nota. Por ejemplo, un criterio mínimo puede ser que haya revisado al menos 3 fuentes bibliográficas en su trabajo, por ejemplo, un ensayo. En lugar de pedirle un resumen, podemos pedir un ensayo sobre el mismo tema y solo construimos una rúbrica en la que establecemos los criterios que vamos a ponderar. La revisión bibliográfica, si pedimos al menos 3 fuentes bibliográficas importantes, pues le concedemos una ponderación, pero si tiene más de 5 fuentes bibliográficas importantes, pues tendrá una mejor ponderación y así progresivamente. Si hablamos de que utilizó, por ejemplo, el sistema APA para citar bibliográficamente, pues le vamos concediendo ponderación. Es decir, ahí lo que se va determinando es el criterio que el docente establece a partir del parámetro que él considere importante valorar o evaluar en el trabajo realizado por sus estudiantes. Si se tratara de un ensayo, si se trata de un proyecto, hoy en día hay ya desarrolladas la teoría de evaluación por proyectos y se llama aprendizaje basado en proyectos. Significa que usted como docente va a desarrollar sus contenidos a partir no de un contenido meramente teórico, sino lo va a trasladar al campo de la elaboración de proyectos. Y de esa manera va a conceder cierta puntuación o ponderación a los criterios que usted establezca necesarios dentro de ese proyecto. Y así tenemos aprendizaje, por ejemplo, basado en problemas. Usted sabe que lo que más existe en cualquier sociedad, y sobre todo en la sociedad guatemalteca tan altamente conflictiva, pues los problemas sociales están a la orden del día. Y qué mejor que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de aprender a hacer o a realizar intervenciones en sus contextos por demás conflictivos. ¿Y esto cómo se hace? A partir de poner en práctica o desarrollar la estrategia de el aprendizaje basado en problemas. ¿A qué se refiere? Fundamentalmente se selecciona el tipo de problema que se quiere trabajar, se establecen los lineamientos y se desarrolla a través de ciertos puntos que usted va a ir abordando dentro de este problema, pues todo el contenido que usted desee. Por ejemplo, si es el problema económico, si es dentro del campo político, si es dentro del campo social, cultural, religioso, etcétera, pues estas estrategias o métodos para evaluar el conocimiento funcionan muy bien, están dando muy buenos resultados, gozan de muchísima aceptación y algo maravilloso es que usted no tiene que preocuparse de encontrar o de crear estas herramientas, ya están a su disposición. Solo se trata de que usted investigue, de que usted identifique. Hoy en día existen una gran cantidad de páginas electrónicas en las cuales usted puede encontrar las rúbricas ya elaboradas. Solo será de que usted las contextualice y las aterrice a su campo de especialidad. También existen los métodos de evaluación ya elaborados, existen los contenidos, hay páginas completas. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey ha desarrollado muy a fondo todos estos métodos pedagógicos y ustedes pueden consultarlos y obtener un listado y un sinfín de materiales que pueden utilizar a través de adaptarlos, ¿verdad? Y de contextualizarlos. Es decir, no hay menos que descubrir el agua azucarada. Esta ya está sirviendo, ella está funcionando, ha traído muy buenos
buenos resultados, hay experiencias ya evaluadas sobre estas nuevas formas de enseñar y de aprender. Básicamente todos estos métodos lo que desarrollan es la capacidad o la habilidad de aprender a aprender, es decir, que usted siga aprendiendo, porque el aprendizaje es la conducta del ser humano que se mantiene a lo largo de la vida del ser humano. Entonces hay que aprovecharlo y hay muchísimas herramientas. No sé si tienen algún otro comentario sobre el tema de la evaluación, y pasaríamos a la parte de que nos comenten cómo estamos en términos de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, qué resultados están teniendo, qué dificultades están atravesando, cuáles consideran ustedes que serían los pasos a seguir para pensar en un cambio, en una transformación del modelo de enseñanza-aprendizaje con el que estamos trabajando en la actualidad. ¿Alguien que quiera compartirnos? Solo que hemos visto muchos cambios en los últimos 3 o 4 años aquí, con insistir en el uso del aula virtual y muchos trabajos que se hacen por medio de eso, y el alumno es medio autodidacta algunas veces y otras veces eso ayuda también al profesor a organizar mejor el trabajo del alumno, pero aquí especialmente, y el curso que voy a empezar a dar este fin de semana, mucho tiene que ver con el uso del aula virtual, y ya a un nivel un poco más avanzado el alumno aprende a evaluar a su compañero, y así los dos aprenden no solamente a evaluar humildemente al compañero, pero también aprender a aceptar evaluación de un colega o una persona a su mismo nivel sin sentirse intimidado por los comentarios. Entonces estamos viendo ahora mucho más uso del internet y del audiovisual. ¿Y eso qué le parece? ¿Es positivo o no es positivo? Es un cambio grande, fue un cambio grande cuando se inició aquí. Y uno de los cambios en los 5 años que he estado aquí, hemos cambiado el sistema 4 veces. Entonces eso pone presión para siempre estar aprendiendo un nuevo programa, pero también tiene sus puntos fuertes y tiene sus puntos débiles hasta que se establezca exactamente cómo se va a hacer. Ok, gracias. ¿Qué piensan de esto que nos han compartido? Han mencionado cuestiones bien importantes sobre que han habido cambios en los últimos 5 años, los últimos 3 años, y que se ha pasado prácticamente de un modelo a otro o de una diversidad de maneras de generar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? ¿Qué de positivo podemos rescatar de ese proceso iniciado? ¿Y por dónde entonces consideran ustedes que habría que continuar? Por favor, si se quiere acercar para que todos... Yo tengo la voz fuerte, creo que me escuchan. Ok, esperemos que sí. Que perdió el real, hombre, no me quiero parar. Yo creo que son dos cosas diferentes lo que la hermana Anita ha dicho. Una cosa es la pregunta que ella dijo, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a los dos modelos, que es el conductista y el constructivista, considero que licenciatura aquí con nosotros el modelo que nosotros más nos hemos apropiado, porque así creo que hemos aprendido y ese ha sido el que nos enseñaron en la escuela. Ese fue el modelo que nosotros aprendimos cuando estuvimos como estudiantes acá. Entonces es el modelo conductista. No ha habido mayor cambio, al menos en el programa de licenciatura. En el programa de maestría vamos un poco más hacia el constructivismo, digamos, pero todavía considero que estamos muy conductistas en los programas de grado. Estamos muy conductistas en ese modelo de enseñanza-aprendizaje porque
En el conductismo es el maestro el que está al frente, el maestro el que tiene la autoridad, el maestro es el que sabe. Ustedes me escuchan, hay participación del estudiante, pero no de la forma que el constructivismo invita, lo plantea, no de esa manera. Entonces, por eso considero que aquí sí todavía estamos en la escuela anterior y no estamos tal vez dando pasos, pero muy cortos esos pasos, o gateando se podría decir, hacia el otro modelo. Gracias. Yo creo que esto es muy importante. En principio, implica el reconocimiento del espacio desde el cual estamos abordando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso es muy valioso. Conocernos lo suficiente como para determinar cuál es el paradigma que básicamente está establecido. Ese es el inicio del cambio. Primero reconocer dónde estamos, para luego ver hacia dónde queremos llegar. ¿Qué piensan de eso? ¿Consideran ustedes que es importante revisar el constructivismo, darle una oportunidad a este modelo y desde qué plataforma lo iniciaríamos? Buenas tardes. Lo mío es, creo que más una pregunta hacia usted que una evaluación interna. En primer lugar, si se debe de ser únicamente constructivista o conductista, o en el proceso de aprenderlo uno se llega a tener un híbrido como docente, por un lado. Por otro, si el alumno que recibe o recibe las instituciones de educación superior vienen con un proceso conductista, deberían de tener un proceso de adaptación a un nuevo sistema de educación. Gracias por la pregunta, es sumamente importante. Recuerdo que en alguna parte de mi presentación decía que no es conveniente casarnos con ningún modelo. En este caso, casarnos con un modelo implicaría pensar que solo con ese modelo podemos o debemos trabajar. No, definitivamente no. Por eso decía, el conductismo no es malo. El conductismo no es negativo, tiene un espacio como paradigma educativo y como modelo educativo, pero tenemos que ser muy conscientes de su aplicación, ser muy responsables en la manera en que lo llevamos al salón de clases, es decir, no excedernos en la utilización del modelo conductista, ni mucho menos excedernos en la aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el conductismo, fundamentalmente. Tampoco sería muy conveniente solamente ser constructivistas. El constructivismo hoy día ha ido sufriendo una serie de transformaciones también, y hoy ya no se habla de un constructivismo puro, hoy se habla de ciertas tendencias constructivistas que vamos a ir viendo más adelante. En una próxima oportunidad vamos a centrarnos sobre las diferentes tendencias constructivistas, entre las que se encuentra el modelo por competencias, por ejemplo, ¿sí? Y de eso hay muchísimo que decir. Entonces, en conclusión, yo diría que no es conveniente pensar en quedarnos con uno u otro. Cada uno de los modelos y paradigmas conductistas tiene sus aspectos positivos, tiene sus fortalezas y tiene algunas debilidades y algunos aspectos negativos, pero sí estamos conscientes de ello, y si tomamos acciones para cambiar estos aspectos o transformarlos o mejorarlos, pues la cosa mejora y el futuro es halagador. Y conocemos de experiencias, no en nuestro país, pero sí en otros países en donde se generó la transformación y que fue pues un proceso. Esto no es una carrera de caballos,
lleva su tiempo, estamos trabajando con seres humanos y por consiguiente vamos a ir respetando sus tiempos, vamos a ir respetando ese proceso individual que cada ser humano tiene cuando se inicia un cambio. Recuérdense que es un proceso de adaptación en el cual tanto docentes como estudiantes e institución tendrán que ir generando ese cambio, tendrán que ir construyendo de manera conjunta para determinar el objetivo, la meta, que solo ustedes sabrán definir en un momento dado, ¿verdad? Si es el cambio del modelo educativo, si se trata no de un cambio de modelo educativo, sino de la transformación de ciertas estrategias técnicas de enseñanza, aprendizaje. Aquí se mencionaba algo bien importante que es la tecnología. Las TICs llegaron para quedarse en el sistema educativo y nos guste o no, es una realidad. Y las plataformas virtuales son una gran herramienta si las aplicamos y si las utilizamos en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y les garantizo que funciona. Ahora bien, requiere de capacitación, requiere de actualización y requiere de mucha voluntad y esfuerzo por ponerlo en práctica. Pero es un campo que nos proporciona una cantidad de estímulos, de posibilidades de aprendizaje que les garantizo les va a traer muchísimo beneficio personal. Van a poder ustedes desarrollar un sentido de satisfacción por la actividad que estén realizando. Eso es bien importante, la motivación que ustedes vayan obteniendo de la propia acción, porque eso sería motivación, mientras que si lo que estamos esperando es, por ejemplo, el aumento en el contrato que tenemos, el aumento económico, pues si no llega, entonces ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir ¿qué? Nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir desmotivados. ¿Y para qué cambiar? ¿Y para qué entrar a todo ese rollo de la tecnología? Y desde las TICs y el aula virtual, si de todas formas sigo ganando lo mismo, o si de todas formas no tengo más cursos, o si de cualquier manera esto no me representa ningún beneficio personal. Pues lastimosamente esas son las realidades en muchos ambientes. Sin embargo, como docentes, como maestros, y movidos por nuestra vocación y nuestro deseo de ser mejores y saber más para dar más y servir mejor, ahí estaría dada ya como ese plus y esa motivación para seguir adelante y empezar a cambiar, empezar a buscar nuevas alternativas a lo que hasta ahora hemos hecho como procesos de enseñanza-aprendizaje desde una plataforma eminentemente conductista. Yo creo que ese reconocimiento es bien valioso. ¿Qué piensan los demás? ¿Es así? ¿No es así? ¿Consideran que no es tan cierto? ¿Qué deberíamos de hacer para generar el cambio? Yo pienso que todo eso depende del perfil de egresado que la institución quiera, ¿verdad? Los paradigmas educativos, la forma en que educamos, la forma en que evaluamos, yo pienso, no sé qué piensa usted, si depende también mucho del perfil de egresado que esta institución quiere. Tiene que ir de acuerdo a los tiempos y necesidades y los contextos en los que los futuros estudiantes se van a desarrollar. Algo muy importante, no se puede cambiar de modelo educativo o de práctica de enseñanza-aprendizaje si no hay una reforma curricular que lo sustente. El proyecto educativo de esta institución es prácticamente el fundamento teórico que daría cabida a la transformación del modelo de enseñanza.
Y en este momento, entonces se pasa a la transformación de la práctica docente, porque esta práctica docente se estaría realizando desde la comprensión y la aceptación de una nueva carga teórica, pedagógica, teoría incluso educativa, que sustenta mi accionar docente. Entonces eso va de la mano. No puede haber una transformación de paradigma educativo sin una transformación o revisión o actualización del currículum, llamado también diseño educativo, es decir, el proyecto educativo que se tiene y sobre el cual habría que iniciar pues todo un proceso de consenso, un proceso de revisión a partir de consensos, a partir de acuerdos a nivel institucional, a nivel administrativo, a nivel del cuerpo docente, para que finalmente ese proceso de transformación llegue al estudiante a partir de los programas de curso, porque es ahí donde el currículum se hace vida. Cuando usted genera su programa, su planificación de curso, su planificación didáctica, no es nada más que la parte práctica, dijéramos, del currículum o del diseño educativo. Entonces es importante que no pierdan de vista la necesidad de la revisión y actualización del currículum de cada una de las carreras que se imparte. Y cada una de estas carreras tiene que pasar por ese proceso de revisión, de actualización, de transformación, en donde este proceso sea dado con una dinámica participativa de la comunidad, pues es decir, los docentes, la parte administrativa, e incluso hay países en donde estas revisiones se han hecho con participación de los mismos estudiantes. Se nombran comisiones de estudiantes que participan en la revisión del currículum y todo este proceso se hace de una manera dinámica y democráticamente, dijéramos, como un ejercicio democrático de revisión de las bases del currículum. Por favor. Bueno, hay una gran diferencia, en cuanto al currículo de aquí de CETECA con el de la universidad, digamos. Una cátedra en la universidad le dan a la persona el programa y en el programa le dan ya las tareas que cada estudiante tiene que hacer. Por eso la doctora hablaba que había que hacer una revisión curricular. La diferencia con nosotros aquí en el CETECA es que nosotros tenemos un pensum, el nombre de la materia y una pequeña descripción de la materia. Entonces el maestro aquí en el seminario, el maestro tiene la libertad de crear tanto los objetivos o competencias, depende del maestro, pero acá normalmente estamos con objetivos, no hemos pasado todavía competencias. Entonces es el maestro el que elige las herramientas para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje que quiere utilizar en su cátedra. Es muy diferente, digamos, en algunas universidades que ya le dan al docente, digamos, el currículo o la materia bien elaborada con el tema para cada día, con la tarea, cómo tiene que evaluar a los estudiantes, etc. Entonces, aquí no lo tenemos de esa manera. Entonces, por eso es que nosotros tenemos más libertad en elegir ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y ahí sí depende del maestro, digamos, hacia dónde quiere llevar al estudiante. Pero una de las cosas muy importantes del constructivismo es que ayuda al estudiante a pensar en su aprendizaje y lo hace responsable de su aprendizaje. Es andragogía, ¿verdad? O sea, educación de adultos. Pero algo rescatable del conductismo es la memoria, porque no podemos totalmente desechar a la memoria, porque la memoria es sumamente importante
y es algo como preguntaban allá, debemos de casarnos con un solo paradigma, no, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia aquí con nosotros, por lo tanto, no esperemos a que haya una revisión curricular para que cada maestro pueda hacer cambios desde sus cátedras. Muy bien, hay diversas maneras de iniciar el proceso de cambio, todo va a depender de la institución que lo esté iniciando y va a depender de incluso la facilitación de la misma administración para esta transformación. Les cuento, las diferentes universidades, tanto en la San Carlos como en algunas privadas, ya están pasando por ese proceso. Hay algunas universidades que en su proceso de transformación han ido avanzando de una manera pues, más lenta y otros un poquito más rápido. ¿De qué ha dependido esto? Básicamente ha dependido de que las universidades y las diferentes facultades o unidades académicas han mostrado interés por la acreditación internacional de sus carreras. Esto ha llevado a la revisión de su currículum y la transformación de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en San Carlos, realmente son pocas las facultades, pero ya hay algunas, alrededor de 2 o 3, que han avanzado enormemente en la transformación de su currículum, de algunas carreras y de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hoy en día se están dando ya el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias. Pero hay otras facultades que continúan exactamente igual que hace 50 años, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Básicamente quiero ejemplificar el hecho de que una misma casa educativa, una misma institución puede estar generando o puede estarse dando diferentes procesos. Estos procesos van a ir unos más avanzados y otros no tan avanzados, fundamentalmente debido a el interés que esa casa de estudio o esa unidad académica tenga en acreditar sus carreras, fundamentalmente. Y por eso vamos a encontrar que en San Carlos hay ya 2 o 3 facultades que han, más de 3 me parece en este momento, que ya han acreditado diferentes carreras. Y esto ha generado cambios a nivel del modelo de enseñanza-aprendizaje. A nivel privado, hay universidades que están generando los procesos de manera más uniforme y prácticamente se lo están demandando a todas las unidades y todas van en ese proceso lento, pero van todas las unidades académicas. Y algunas otras universidades están siguiendo como el patrón de la San Carlos, en el sentido de que 1 o 2 se actualizan, hacen su transformación curricular, empiezan a trabajar por competencias, pero el resto sigue en el mismo paradigma y utilizando el mismo modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. Es decir, hay una diversidad de prácticas y realidades a nivel de instituciones académicas que más o menos obedecen a los intereses particulares de la casa de estudios. Pero en el cambio va, y de que el cambio está ahí y ya nos rebasó, ya no lo podemos negar. Negarlo sería como querer tapar el sol con un dedo, es decir, nosotros estamos alejados de esa realidad, estamos inmersos en ella y solamente tenemos la opción de cambiar. Si todo cambia, ¿por qué nosotros no? Y si ese cambio puede traer beneficios a nuestros estudiantes, ¿por qué no considerarlo? Y cómo vaya caminando ese proceso dentro de esta institución, pues dependería básicamente de que tanto ustedes también se involucren dentro de ese cambio. Para evitar, por ejemplo, lo que ya se mencionaba por acá, en cuanto a cambios que se vayan dando pero que no tengan continuidad. Entonces eso suena como a desorden, eso suena como a que realmente no se tenga claro la visión, que no haya una meta, un objetivo, y eso sí crea mucha confusión.
Para evitar todo esto tendríamos entonces que generar procesos ordenados y en primer lugar pues generar una organización de ese proceso del cambio en la cual todos y cada uno de ustedes tomen parte y vayan asumiendo ese proceso y que realicemos o hagamos aquello que es nuestra responsabilidad, porque los procesos de formación, capacitación, actualización o como usted quiera llamarle, pues son procesos muertos si solo se queda en un cambio teórico, en un tema teórico, pero toma vida cuando usted lo lleva al campo de acción y usted transforma su quehacer cotidiano y ya no lo hace tan cotidiano, sino lo hace diferente. Básicamente ahí es donde inicia el cambio. Cuando usted cambia de actitud y empieza a abrirse a la posibilidad de hacer lo que ha hecho hasta aquí de una manera, de forma diferente. Cuando usted inicia en ese proceso, se da el cambio. Mientras tanto, solo estaremos dialogando y comentando la teoría y viendo el cambio como lejos de nosotros. La respuesta la tienen ustedes y en todo caso nosotros lo que podemos hacer es acompañar el cambio, generarles ideas, darles herramientas, darles elementos para que ese proceso no sea tan doloroso, porque sí duele la costumbre, duele dejar de hacer las cosas de la misma manera como las hemos hecho siempre, pero ese dolor puede convertirse en el gozo de la satisfacción de sentirse vivos, de sentirse actualizados, de sentirse que efectivamente para aprender no hay límites. El aprendizaje no tiene límite de edad. Hoy en día hemos visto en las aulas que personas de más de 60 años, 70 años, han vuelto a las aulas y nos están pidiendo que nosotros les apoyemos en ese proceso de aprender. Así es que no tenemos más que pues, facilitarles ese proceso, no dificultarlo. Y hoy en día, ese proceso de aprendizaje desde la andragogía es responsabilidad mía y de ustedes. Por favor. Bueno, acá en la institución tenemos una característica muy interesante. Somos un grupo diverso, de diferentes maneras. Un grupo internacional. Hay profesores de diferentes nacionalidades, con diferentes trasfondos. Y mi pregunta va enfocada más en el área de, ¿usted piensa que para que funcione una verdadera transformación debiera haber una filosofía educativa que venga desde arriba y permea a todos? ¿O cómo piensa que puede darse? La visión compartida es la filosofía que se hace vida cada día en un salón de clases. Y con eso estaría dada mi respuesta en cuanto a que si necesitamos o no una filosofía compartida. Por supuesto que sí. Si usted no cree en el sistema, si usted no cree en el proyecto para el cual está trabajando, perdóneme, pero entonces está perdiendo el tiempo. Porque ¿quién cree en usted si usted mismo no cree en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa, en lo que ama? Porque se supone que ama su trabajo, porque se supone que ama su especialidad, porque se supone que ama la humanidad y que está compartiendo su conocimiento para ayudar al otro que no lo tiene a que mejore su calidad de vida. Porque se dice que la educación es la puerta del desarrollo. ¿Pero de qué desarrollo estamos hablando? ¿De mi desarrollo?
de su desarrollo, del desarrollo del país o del desarrollo de la calidad humana en primer término, porque esto tiene que ver con filosofía, la filosofía de vida, los valores, los principios, qué compartimos y qué no compartimos, cuál es el eje central de nuestra vida. A eso se refiere el pensamiento filosófico. Por supuesto que sí se requiere que lo compartamos, y el hecho de que sea una institución internacional no tendría que ser un obstáculo. Al contrario, es una fortaleza. Porque si llegamos a la conclusión de que la diversidad de nacionalidades es un obstáculo, entonces estaríamos frente a la situación que se da en nuestro país, Guatemala. Las diversidades culturales son el obstáculo para el desarrollo. No, es el hecho de que nosotros no aceptamos esa diversidad y que queremos que el desarrollo nacional se dé a partir de nuestra visión de vida y no de una visión compartida, una multiculturalidad y una cosmovisión en donde haya espacio para todos. Entonces, en conclusión, efectivamente necesitamos ser parte de este proyecto educativo, sentirlo nuestro, hacerlo nuestro, vivirlo como nuestro, para realmente involucrarnos en todo lo que pasa adentro. ¿Alguien más que quisiera compartirnos? A ver, de este lado, aquí han estado muy participativos, pero aquí han estado así como muy pensativos. No sé si es porque, pues, hay muchas ideas ahí que necesitamos que nos compartan. Yo sé que todos tenemos nuestro punto de nuestra perspectiva, más bien de interpretar la realidad educativa en una institución. En mi experiencia desde 1979 como alumno, yo, en mi opinión personal, diría que hemos sido tal vez un 30%, 30 y 70%, un 70% constructivista desde entonces. O sea, yo sé que lo normal es que siempre, normalmente hablemos de lo que se hacía antes, cómo era la educación antes, y pensemos que tal vez eso no es lo mejor ahora. Sin embargo, lo seguimos usando, y lo que, si es el 30% más o menos, y es muy positivo y muy bueno, y supongo que de esa manera lo seguimos perpetuando también, porque lo necesitamos en algunas áreas de estudio. Yo pienso de que aquí en el CETECA, a nivel general, como no hemos partido de una teoría educativa o de un paradigma de la educación en particular, aunque hemos recibido muchas capacitaciones y entrenamientos como esto a través de los años, más bien lo que ha sucedido es una capacitación y una base desde el punto de vista de la didáctica, no de la teoría educativa. Eso es lo que yo pienso. Y de esa manera es que los profesores, cada quien en su diferente área de especialidad, y creo que en este sentido el seminario es algo especial por la naturaleza de su área de estudios y de enseñanza. Entonces, ese asunto de abandonar los exámenes y hacer proyectos y trabajos en grupo y salir a la calle y hacer esto y aquello, lo estamos haciendo desde cuando, desde antes que yo naciera. Y eso que ya hace un buen rato. Entonces, si eso es constructivismo, es lo que hemos estado haciendo. Pero lo que pasa es que cada maestro, como ya se mencionó, aquí en esta institución es bastante libre en su manera, en su didáctica. No es por la selección institucional de una teoría educativa, y ni sabíamos quizás que se llamaba constructivismo, ¿verdad? No sabíamos que eso era, ni teníamos que decidir entre constructivismo ¿verdad? Entonces, simplemente la libertad de la enseñanza y la pasión que cada profesor le pone a su área de estudios o de enseñanza. Por lo menos en las áreas de teología y de práctica ministerial, el asunto es muy práctico. Y en el área de teología muy de reflexión, de pensar, de proponer, de discutir, de rechazar, de criticar, me explico, tal vez en el área de Biblia,
donde se aprenden los idiomas y todo eso, es un poquito más de que tienes que aprender texto, tienes que memorizar aquello, pero en ese sentido es muy variado, y así ha sido, por la naturaleza misma de este asunto. Así que en ese sentido yo pienso que sí hemos avanzado bastante por el tema de la capacitación didáctica, en que cada profe trata de mejorar siempre su labor de enseñanza y de buscar una mejor respuesta de parte del estudiante, que demanda, por cierto. A lo que no hemos llegado, pienso yo, es a individualizar a veces el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando hay estudiantes que son diferentes al resto de algunos lo hacen, pero yo pienso que la mayoría no, por lo menos a ese punto de individualizar a veces la enseñanza o aspectos de la enseñanza, no creo que hemos llegado a ese asunto, porque sí requiere más tiempo, mayor dedicación. Por cierto, tiempo es uno de los recursos más escasos aquí en esta institución, ¿verdad? Entonces esa es la parte del problema, pero pienso que nos ha movido bastante la pasión y el tratar de ser más pertinentes, escuchar lo que funciona en el aula. En ese sentido hemos sido más pragmáticos, podríamos decir, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, creo que hemos transicionado a un paradigma de educación y lo mezclamos y lo reproducimos. Bueno, eso lo quería decir. Escuchándole recordaba a un autor argentino que decía que los docentes realmente construimos nuestras propias constelaciones didácticas y hacemos justamente lo que nos compartían. Tomamos pues aquellas que nos funcionan, aquellas que vamos probando y vamos intercambiando y vamos siendo pragmáticos, y cada uno de nosotros va generando una constelación, y eso no es malo, al contrario, es positivo, es importante tomarlo en cuenta, pero también no podemos dejar de perder de vista la importancia de la teoría educativa y el modelo pedagógico del cual estamos partiendo, para que realmente nuestra práctica de enseñanza-aprendizaje no sea una práctica conducida por el ensayo y el error, es decir, empírica. Porque hoy en día el empirismo realmente no es la mejor plataforma en el tema pedagógico, puesto que hay modelos, hay estrategias, hay herramientas y hay recursos para que cada día realicemos un mejor trabajo, una mejor práctica de enseñanza-aprendizaje. Así es que yo lo dejaría por acá. Agradezco a todos y cada uno de ustedes su atención y gracias. Concluimos. No se pierdan la próxima capacitación, porque como mandamos en la nota, esta es una serie que va conectando una cosa con otra, así que hoy no está todo dicho ni todas las dudas van a ser resueltas, y hoy era más teoría, más introducir el tema, y luego ya vamos a empezar con más práctica. Así que el miércoles 27 a las 2 de la tarde, y ahora sí ya vamos a estar en el aula Paulina Williams para que no se pierda esta capacitación siguiente y así las próximas. Quiero nada más indicar que el material que la doctora nos va a estar compartiendo va a estar